Otra vez. En 2023 todos hemos podido ver una vez más cómo se pone en jaque al sistema bancario internacional. Y no estamos exagerando. Titulares como estos nos lo dejan muy claro, fijaos. 26 de marzo de 2023. La directora del FMI advierte de que las turbulencias bancarias ponen en peligro la estabilidad financiera mundial. 11 de marzo de 2023. La mayor quiebra desde la crisis financiera de 2008. Los reguladores estadounidenses cierran el banco y confiscan activos. En este vídeo vamos a descubrir exactamente qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió y qué estuvo detrás de este último episodio de pánico bancario. Y sobre todo veremos las grandes lecciones que nos deja toda esta historia. Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. A mediados del mes de marzo, las autoridades suizas contactaron con UBS, el banco más grande del país, para evitar que se produjera toda una catástrofe nacional, la caída de Credit Suisse, el segundo banco más importante de la poderosa industria financiera suiza. Un banco histórico que se fundó ni más ni menos que en 1856. Han pasado desde entonces 167 años y ahora UBS tenía que rescatarlo. En juego no solo estaba un banco o incluso una posible crisis financiera, sino también el propio papel de Suiza como enclave financiero internacional. Quizás por ese motivo, finalmente UBS aceptó comprar a su rival por unos 3.200 millones de dólares. Eso a cambio de recibir mucho apoyo del gobierno y del Banco Central, incluyendo una línea de liquidez de 100.000 millones de francos y un seguro ante pérdidas de unos 9.000 millones. Poca broma con los suizos y el dinero. Claro que por muy histórica que resultase, la caída del banco Credit Suisse no fue ni la primera ni el origen de la reciente crisis bancaria. La crisis se desató a comienzos del mes de marzo, a miles de kilómetros de distancia de los Alpes, concretamente en la costa oeste de Estados Unidos. Lo hizo cuando el Silicon Valley Bank, el 17º banco más grande de los Estados Unidos, comenzó a venirse definitivamente abajo el 8 de marzo. Ese día, el banco tuvo que vender cerca de 21.000 millones de dólares en activos. La noticia causó tanta sorpresa que rápidamente la agencia de rating Moody's redujo su calificación y sus clientes comenzaron a escapar despavoridos. La consigna era muy clara. Había que sacar todo el dinero que se pudiera del Silicon Valley Bank antes de que este banco se fuera a pique. De esta forma, tan solo el día siguiente huyeron del banco unos 42.000 millones de dólares. Como veremos, en ese momento el banco estaba ya prácticamente condenado y el desenlace sería cuestión de unas pocas horas. Al mismo tiempo, otros dos bancos, el Signature Bank y el First Republic Bank, también estaban contra las cuerdas. El primero de ellos terminó también quebrando y, por supuesto, todo esto hizo que el miedo se contagiara y las acciones de los bancos de medio mundo se desplomaran. ¿Pero por qué se ha producido esta nueva crisis bancaria? Exactamente qué la ha provocado. Y quizás la pregunta más importante de todas, ¿qué lecciones podemos extraer de ella? ¿Realmente estamos cerca de repetir el desastre del año 2008? Pues atentos. Durante 40 años, los tipos de interés en Estados Unidos siguieron una trayectoria descendente. Cada vez bajaron más y más hasta que al final se situaron en un nivel de prácticamente cero. No había inflación, así que los bancos centrales podían enfrentarse a las crisis económicas bajando tipos de interés e inyectando cada vez más y más dinero en la economía. Sin embargo, cuando en 2021 comenzó a reaparecer la inflación, todo empezó a cambiar. De repente, lograr la estabilidad de precios se convirtió en una urgencia. Así que, a lo largo del 2022, los bancos centrales cambiaron repentinamente su marcha y empezaron a elevar con fuerza los tipos de interés. Tal y como podéis ver, en apenas un año, los tipos de interés fijados por la Reserva Federal se elevaron en casi 5 puntos. En principio, esto no tenía por qué ser malo para los bancos. De hecho, se suele considerar todo lo contrario, que a los bancos habitualmente les interesa que suban los tipos de interés. Digamos que esto les permite cobrar más por su trabajo. Sin embargo, esta vez ha sido completamente diferente. ¿Pero por qué? Pues queridos amigos, amigas, este caso ha sido muy particular. En los últimos años los bancos han estado comprando toneladas de bonos a largo plazo, especialmente los bonos del gobierno. Echad un vistazo a este gráfico. Y claro, la pregunta lógicamente es ¿por qué los bancos se lanzaron como locos a comprar deuda pública? Pues veréis, todo esto tiene mucho que ver con la pandemia.
Sí, me habéis oído bien, con la pandemia. Durante los peores momentos de la COVID-19, las medidas de distanciamiento social y los planes de estímulo de los gobiernos hicieron que las familias ahorraran mucho dinero extra, dinero que por supuesto guardaron en los bancos. Y amigos, amigas, aquí tenemos que recordar que el negocio de los bancos consiste precisamente en coger el dinero de sus clientes y utilizarlo para dar préstamos o comprar activos. ¿Y sabéis qué? Ante la repentina entrada de fondos que se produjo, la deuda del gobierno norteamericano parecía la mejor opción, o al menos la opción más segura. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son muy líquidos. Puedes comprar y vender enormes paquetes fácilmente y el riesgo de incumplimiento es prácticamente nulo. Sin embargo, hay un problema. Cuando los bancos centrales suben los tipos de interés, los bonos bajan de precio. Esto es así porque cuando se emitieron los bonos, estos pagaban menos rentabilidad. De esta forma, cuando los tipos de interés suben, esa menor rentabilidad tiene que compensarla con un precio más bajo. Pues bien, el caso es que esto plantea un problema. Y es que si llegado el caso se producen fugas de depósitos, los bancos, como no tienen efectivo, tienen que liquidar estas inversiones, con pérdidas multimillonarias. De hecho, el Silicon Valley Bank tenía un porcentaje inusualmente alto de sus activos invertidos en bonos del Tesoro y también tenía una cantidad enorme de hipotecas fijas y productos similares. Asimismo, la inmensa mayoría de sus clientes eran empresas de Silicon Valley que habían captado muchísimo dinero durante los años 2020 y 2021. Es decir, que hablamos de cuentas enormes que no estaban cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos. Y para colmo, el banco apenas se había cubierto frente a posibles subidas de los tipos de interés. Por eso, en cuanto se corrió el rumor de que el banco estaba sufriendo pérdidas y se veía obligado a vender activos, de repente todo el mundo quiso ponerse a salvo. Es decir, quiso sacar su dinero del banco, lo que obligó a este a tener que vender más bonos y con ello incrementar sus pérdidas. Y vuelta a empezar. La espiral destructiva estaba ya en marcha. Y amigos, amigas, así es exactamente como se desató la tormenta. Pero ojo, porque las tormentas bancarias son muy peligrosas y rara vez afectan a un único banco. ¿Por qué? Pues porque son terriblemente contagiosas. Pensadlo bien, cuando se trata de dinero, el pánico se extiende a toda velocidad. Por supuesto, los más perjudicados son inicialmente los bancos que ya tienen algunos problemas conocidos. Digamos que de repente esos bancos empiezan a tener enormes fugas de depósitos. Ese fue precisamente el caso del banco Credit Suisse, que de la misma forma que el Silicon Valley Bank se vio obligado a liquidar inversiones a pérdidas. Y si este banco hubiera caído, entonces el pánico podría haberse multiplicado y entonces hubiéramos estado al borde de una nueva crisis financiera. Sin embargo, no ha sido así. ¿Por qué? Pues porque tanto en Suiza como en Estados Unidos las autoridades reaccionaron muy rápido. Coloquialmente podríamos decir que intervinieron a toda pastilla. Parece que aprendimos algo del 2008. Por ejemplo, el gobierno norteamericano decidió garantizar el 100% de todos los depósitos del sistema financiero, incluidos, por supuesto, los del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. La idea es que los ahorradores y las empresas no siguieran como locos sacando su dinero de los bancos, especialmente de los bancos más pequeños. Y ojo, porque hablamos de que esta medida le supuso al gobierno federal asumir de la noche a la mañana un riesgo potencial de $7 billones. Poca broma. Luego, la otra gran medida fue crear un programa de financiación para prestarles dinero a los bancos con problemas. En este caso, los bancos tienen que depositar un activo como respaldo. Pero ese activo, la Reserva Federal, lo valorará a su valor nominal y no a su valor de mercado. Es decir, de esta forma se consigue que los bancos accedan a más dinero al tiempo que evitan las pérdidas y con ello se reducen los temores en torno a nuevos colapsos bancarios. Y así es como en Estados Unidos lograron cerrar la hemorragia bancaria, al menos por el momento. Claro que la pregunta es, ¿cómo es posible que después de la crisis del 2008 sigan pasando estas cosas? ¿Es que acaso los bancos no están suficientemente supervisados? Pues prestad mucha atención. ¿Qué ocurrió para que nadie viera que el Silicon Valley Bank estaba en riesgo? Y ojo, que en este caso no podemos hablar de falta de regulación o supervisión. Este banco, de hecho, era el más grande e importante de los que supervisaba la Reserva Federal de San Francisco. El propio CEO de este banco formaba parte de la junta directiva de este organismo supervisor. Sin embargo, hubo 3 señales de alarma que pasaron completamente inadvertidas y que quizás habría que vigilar en el futuro. Primero, el crecimiento explosivo de los activos. Tal y como podéis ver, el Silicon Valley Bank prácticamente cuadruplicó sus activos en apenas 4 años. Puede ser muy difícil digerir y gestionar semejante crecimiento.
Segundo, el banco tenía una hiperdependencia de los depósitos no cubiertos por el Fondo de Garantías de Depósitos de Estados Unidos. Hablamos de cerca del 97% de todos sus depósitos. Y claro, cuando los clientes no tienen su dinero asegurado, es mucho más fácil que salgan corriendo ante el menor rumor. Y tercero, el banco tenía un enorme riesgo de tipo de interés. Digamos que aprovechó el vertiginoso incremento de los depósitos para comprar grandes cantidades de bonos públicos y también paquetes de hipotecas con tipos de interés muy bajos. Hablamos de decenas y decenas de miles de millones de dólares de activos que con la subida de tipos perdieron muchísimo valor. Pues bien, si la Reserva Federal se hubiera fijado en estas 3 señales de alarma, es muy posible que hoy estuviéramos hablando de cosas totalmente diferentes. Pero bien, ahora que sabemos qué ocurrió, por qué ocurrió y dónde se falló, tenemos que hacernos una última pregunta. ¿Qué implicaciones económicas puede tener toda esta historia? Pues veámoslo. Por supuesto, la última crisis bancaria, que todavía no ha terminado del todo, puede tener muchas consecuencias. Pero si lo hubiera sabido, vamos a destacar las 2 más importantes. Por un lado, todo este asunto puede afectar a la actividad económica. De hecho, muchos analistas vuelven a pronosticar que el mundo desarrollado puede entrar en recesión este año. Según apuntan, una prueba de que esto puede ocurrir es lo que se conoce como inversión de la curva de rendimiento de los bonos. Es decir, cuando los bonos a corto plazo rinden más que los de duración más larga, se considera que se está cerca de la recesión. ¿Y sabéis qué? Eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Fijaos. Pero por otra parte, los crecientes problemas bancarios pueden hacer que los bancos centrales echen el freno y descarten nuevas subidas de tipos de interés. Incluso llegado el caso, podríamos volver a ver bajadas de tipos. Esto podría ser auténtica gasolina para unos mercados que ya parecen haber descontado los peores escenarios económicos. Ahora bien, ¿es esto probable? Pues pensad, por ejemplo, que en Estados Unidos los bancos pequeños, los bancos más locales, tienen mucha exposición al sector inmobiliario, un sector cuya evolución está muy vinculada a los tipos de interés. Y visto lo visto, quizás la Reserva Federal no quiera forzar la máquina y presionar en exceso a todos estos bancos. Esta al menos empieza a ser una hipótesis con muchos adeptos. Pero dicho esto, turno para ti. ¿Qué crees que se puede hacer para evitar las crisis bancarias? ¿Qué te parece la intervención de las autoridades de Estados Unidos y Suiza? ¿Piensas que todo este asunto marcará el fin de las subidas de tipos de interés? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte a Si lo hubieras sabido. Un saludo y hasta la próxima.